Hay socialistas de izquierda, pero también hay socialistas de derecha. Por lo menos eso dicen los que dicen que saben, aunque me encantan los teóricos que con las teorías se evaden por completo de la realidad. Socialistas de izquierda, socialistas de derecha, aunque cuando una bota militar te restriega la cara contra el piso, la bota izquierda y la bota derecha te joden exactamente igual. Así es que vamos a hablar de dictadores socialistas. No importa izquierda, no importa derecha, lo que te carcome el alma es el colectivismo. Así es que, dictadores socialistas. ¿Quiénes son los dictadores socialistas? A ver, podríamos hacer todo un top 10, podemos hacer toda una lista, pueden mandar, por supuesto, a quienes eligen como sus dictadores socialistas favoritos. Por favoritos me refiero a cuál consideras más terrible de todos, pero yo he seleccionado algunos para tratar de explicar lo que es el socialismo, entender la diferencia entre el socialismo de izquierda y el socialismo de derecha, que según los teóricos lo hay. A ver, lo hay, por lo menos teóricamente, en la práctica se parecen mucho, si no es que son idénticos, pero vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar del colectivismo, vamos a hablar del socialismo revolucionario, que es el de izquierda, que es el de la Revolución Proletaria Internacional, que créanme, es más terrible y ha sido más terrible, catastrófico, desastroso, asesino que cualquier monarca absoluto o cualquier dictador de derecha que te quieran contar. Pero otra cuestión de las dictaduras socialistas es vivir de las narrativas, que por cierto, no te pierdas el programa de Narrativas de Poder, que justo te ayuda a entender mejor este tema. Pero bueno, entonces, yo he seleccionado, esta es mi lista, a Robespierre, obviamente a Lenin, a Stalin, a Mussolini, a Hitler, a Mao, a Pol Pot y a Fidel Castro. Nada más vamos a hablar, claro, no nos vamos a concentrar muchísimo en cada uno de ellos merece un programa por sí mismo, pero vamos a ver qué tienen en común Robespierre, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao, Pol Pot y Fidel Castro y todos los que se le parezcan. Así es que pues vamos para allá. Pero claro, el socialismo, habrá que entender que el socialismo, yo creo que funciona por dos cosas. El del siglo XIX y gran parte del siglo XX funcionaba porque te vendía una utopía maravillosa, basado en una idea que no puede parecer sino justa, que es que no exista ningún tipo de explotación y que todos podamos vivir con dignidad y que la clase obrera, la llamada clase trabajadora, el proletariado, viva con la mayor dignidad posible, libre de un sistema de explotación. Aunque, ojo, también ya veremos que toda sociedad industrial moderna contemporánea, es decir, donde vivimos, si estamos viendo un video de estos, bueno, toda sociedad moderna industrial contemporánea depende sí o sí de una producción y de una cadena de producción y consumo absolutamente compleja que requiere de diferentes tipos de expertices, de experiencias, de conocimientos, de compromisos que sí o sí te genera la famosísima pirámide social. La pirámide social es inevitable. La única forma de que no haya pirámide social es, en teoría, el socialismo, que te dicen el socialismo revolucionario, el socialismo de izquierda. Ojo, el socialismo de izquierda, basado en Marx, te va a decir hay que acabar con las clases sociales. Ojo, el propio Marx también te dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Yo no sé si por motor de la historia nunca le acabo de entender si él piensa que es algo bueno o es algo malo, ¿no? Pero bueno, el motor de la historia es la lucha de clases, primer mentira marxista, por supuesto. A ver, es una gran mentira. Te dice desde el principio de la civilización, el motor de la historia es la lucha de clases. Eso no es cierto. Solo hay lucha de clases desde que hay clases sociales. Solo hay luchas de clases mientras haya clases que luchen. Y el concepto clase social, que hoy también se quiere abolir, por supuesto, o sea, la clase social en el sentido de que son aspiracionales porque dependen de tu capacidad de producción, de tu capacidad de consumo, de tu capacidad de aporte a la sociedad, de tu capacidad de integración social, de la cantidad de valor que eres capaz de darte a ti mismo a través de tu estudio, a través de tu trabajo, a través de tu producción, de la cantidad de valor social, humano, colectivo que eres capaz de darle a los demás a través de lo que tú haces. Bueno, eso es la sociedad, ¿no? Pero
Para que todos tengamos de todo y para que todos compartamos de todo, necesitamos esta relación compleja en la que tú y yo hoy vivimos. Esta igualdad de la que te hablan es: vamos a abolir las clases, entonces vamos a abolir también la lucha de clases, pero entonces también vamos a abolir el motor de la historia. Y aquí está la trampa: vamos a abolir las clases. Suena muy bien. Con eso obviamente se suprime, se acaba la lucha de clases. Eso es imposible, a menos que tengas la estructura socialista de la izquierda revolucionaria, que es todos igualados en la parte más jodida de la pirámide que nunca deja de existir, todos igualados hasta abajo, pero no solamente en pobreza económica, todos igualados hasta abajo en pobreza material, en pobreza económica, en pobreza espiritual, en pobreza humana, porque estos socialismos siempre te convierten en una miseria. ¿Por qué? Porque la única forma de que tú y yo seamos valiosos es que tú y yo seamos diferentes, que tengamos conocimientos diferentes, talentos diferentes, gustos diferentes, inquietudes diferentes. Eso es lo que nos hace valiosos a todos. Y eso sí o sí se convierte en una pirámide. Por supuesto hay que buscar, esto es lo que busca el llamado socialismo de derecha, que todos los elementos de la pirámide vivan con todo lo necesario. ¿A qué me refiero por socialismo de derecha? Pues no sé, a mí no se me ocurre alguien, y a mucha gente le va a parecer blasfemia, pero a mí no se me ocurre nadie más socialista que Francisco Franco. Cuando muere Franco en 1975, España es la 9ª economía mundial. Entonces, desde ahí tendríamos que empezarnos a cuestionar cosas. Una vez alguien me preguntaba: oye, ¿y qué Franco gobernó muy mal? ¿O qué hizo mal Franco, no? Y yo decía, bueno, pues lo que hizo mal Franco fue ganarle la guerra a la izquierda revolucionaria. Porque la izquierda revolucionaria no pierde. La izquierda revolucionaria solo se retira, solo se va, solo se retrae. Siempre está al acecho. Lo que ellos dicen, ¿no? Siempre están al acecho, siempre están atacando, siempre están listos, siempre están generando bases revolucionarias, siempre están generando guerrilleros, siempre están produciendo ideología, siempre están adoctrinando mentes. Siempre están. Oye, que para instaurar la estructura franquista hubo muertos, sí. Y no me digan que la República Socialista no es asesina. Pero bueno, las narrativas son una maravilla. En fin, total que Francisco Franco no solamente dejó a España en una 9ª economía mundial, con una infraestructura que fue lo que les permitió, o sea, esta idea de que padecimos a Franco, pero luego entramos a Europa y nos modernizamos. España pudo ser parte de esa Europa a la que entró por toda la infraestructura y porque era una 9ª economía mundial. Donde, por cierto, si tú querías despedir a alguien en tiempos de Franco era prácticamente imposible. Todos tienen garantizado su trabajo, todos tenían garantizada su vida. Lo que pasa con todos los dictadores, de izquierda o de derecha, es que pensar no está bien visto. Entonces, evidentemente, las libertades se limitan. Sobre todo las libertades de expresión, de manifestación y a veces, sobre todo si es el socialismo de izquierda, de creencia. O en el socialismo de derecha, que en general eran profundamente religiosos y pues también era algo básicamente impositivo, ¿no? El socialismo de derecha te dice: la pirámide es necesaria, pero todos tienen que vivir bien dentro de ella. El socialismo de izquierda te dice: destruyamos la pirámide, los igualamos a todos en la base, todos igual de pobres y jodidos, y arriba hay un núcleo de poder, un partido comunista, como siempre lo describió Marx, Lenin, Stalin, un partido reducido, centralizado, con poca gente, de intelectuales que controlan a todo lo demás. Intelectuales por encima de científicos, porque de lo que vive la izquierda revolucionaria es de narrativas ideológicas. No importa que las cosas no funcionen, no importa que los trenes se descarrilen, no importa que los metros se caigan, no importa que los aeropuertos no funcionen, nada de eso. No importa que el narco domine un país, no. Lo que importa es que por lo menos no gobierna la derecha. Lo que importa es que por lo menos los buenos estemos en el poder, aunque nos vaya tan de la chingada a los buenos, ¿no? Lo que importa es que tu ideología está al mando. Lo que importa es que esos a los que tú les vas de manera incondicional hayan tomado el poder. Lo que importa no es que hubiera corrupción. Lo que realmente importaba es que el corrupto no fuera yo. Lo que importa no es la desigualdad, solo que a mí no me gustaba mi parte en la ecuación de la desigualdad. Porque la desigualdad sigue existiendo en el socialismo de la izquierda revolucionaria. Todos igualmente jodidos abajo, un gran espacio, un abismo insondable, como el que separa a Dios del hombre. Bueno, también separa a la sociedad de su partido. Y hasta arriba una cúpula putrimillonaria con, no sé, Nicolás Maduro y cuántas 100 toneladas de oro que tenía en Suiza. Bueno, el socialismo es básicamente colectivista. El socialismo de izquierda es particularmente colectivista. Un núcleo determina cómo deben vivir todos, cómo deben producir todos, a qué se debe dedicar cada uno. No importa tu proyecto personal, no importa tu felicidad, no importa tu plenitud, no importan tus propios talentos, no.
Y claro, estas ideas colectivistas lo que te dicen es, hay un bien por encima del individuo que es el colectivo. A ver, el colectivo, el pueblo, la nación, no existe. El pueblo no existe. Es bien importante que entiendas eso. El pueblo no existe. Vamos a meternos a los niveles más profundos de tu mente. El aspecto simbólico. El colectivo, el pueblo, la patria, la nación, bueno, la soberanía, ¿verdad? Son esos conceptos abstractos con los que los políticos y los ideólogos se llenan la boca con una sonrisa y que no significan absolutamente nada. El pueblo es un ente abstracto, no existe el pueblo. Existen individuos humanos de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con la capacidad de sufrir, con la capacidad de ser felices, con la capacidad de sentir dolor, por lo tanto con la capacidad de ser torturados, de infligirles dolor, con la capacidad de manipularles la mente. Existen los individuos. Si tú logras inocular en cada individuo la idea de el pueblo, la nación, el colectivo, entonces el individuo se confunde. El colectivo es fundamental porque la plenitud del individuo de la que te estoy hablando, que tú seas feliz y pleno, depende del colectivo. Tú no puedes ser feliz y pleno tú solo. Me encanta la definición aristotélica de felicidad, que es, o de eudemonaia, de plenitud, es desarrollar al máximo todas tus capacidades y potenciales. Así define Aristóteles la felicidad. Desarrollar al máximo tus talentos, tus capacidades y tus potenciales. Y eso solo se puede hacer en sociedad. Es en sociedad y con el otro y hacia el otro y por el otro y a veces contra el otro con quien desarrollas tus capacidades, tus talentos y tus plenitudes. Y si cada individuo buscando su plenitud desarrolla al máximo sus talentos y capacidades, ojo, dentro de un marco también muy platónico, muy aristotélico, de ética, moral y respeto. No te puede, a ver, es que a mí lo que se me da muy bien es robar, pues bueno, no, eso no se vale, ¿no? Por supuesto. Pero entonces todos, buscando nuestra plenitud individual, generamos el desarrollo colectivo. Tú no te puedes desarrollar sin el colectivo es importante, pero el colectivo es, decía también Aristóteles, una sociedad virtuosa genera individuos virtuosos. Necesitamos un colectivo virtuoso para generar individuos virtuosos, porque solo el individuo virtuoso puede ser feliz. El socialismo del siglo XXI se sustenta en tu miseria espiritual, en tu ignorancia, en tu adoctrinamiento, y entonces se olvida por completo del objetivo de todo esto, que tendría que ser el individuo humano real de carne y hueso. Estas ideas colectivistas tienen orígenes, me viene a la mente Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, estamos hablando de un filósofo muy cuestionable, inglés, en el paso del siglo XVI al XVII. Thomas Hobbes, ¿no? El autor del famosísimo Leviatán de Thomas Hobbes, dicen que dice, aunque no lo dijo, que el hombre es malo por naturaleza. Lo que dijo Thomas Hobbes es que el hombre es egoísta por naturaleza. Lo que dice Thomas Hobbes es la naturaleza de la sociedad, de la realidad material, que es lo único en lo que cree, es la escasez. Entonces, como la realidad es la escasez, nos enfrentamos al problema de que como todos los seres humanos somos bastante iguales en capacidades físicas, nos vamos a matar por los recursos. Todos queremos recursos, todos somos más o menos igual de fuertes, hay escasez de recursos, solo puede haber una guerra de todos contra todos porque tenemos miedo a la escasez de recursos. Es una visión muy limitada, por cierto. Pero bueno, entonces, y lo que él te dice es, en esta realidad de escasez donde todos peleamos por los recursos, el individuo que pudiera ser racional en realidad no es racional porque el individuo que tiene miedo no es racional. Por eso el socialismo del siglo XXI trata de infundirte miedo, porque todo se trata de que seas irracional, ¿no? De que no pensemos, de que no ejercemos las capacidades críticas. Entonces dice Hobbes, este ser humano es un peligro para sí mismo, no tenemos más remedio que por su bien someterlo. Que esa es la base de todos los socialismos y de todos los colectivismos. Al ser humano y de todas las películas de ciencia ficción y los cuentos de Isaac Asimov y de Yo Robot y de todo lo demás, ¿no? Al final eres un peligro para ti mismo, tengo que someterte. Y entonces, dice Thomas Hobbes, el hombre usa lo poquito que le queda de razón para generar un poder supremo y poderoso para autosometerse, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Hobbes? Hobbes dice que el hombre como individuo tiene muy poco valor. El único valor del hombre es como un engranaje del colectivo. Eso es lo que eres para los socialistas de izquierda, un engranaje de un colectivo. Es decir, eres la cosa más reemplazable de la existencia. Pero bueno, tú eres un engranaje del Estado y de ahí viene tu valor como individuo. El Estado es el que debe subsistir porque sin el Estado no subsistiría ni el hombre, ni el orden, ni la civilización. Si bien hay algo de cierto en eso, pues aquí es un colectivismo absoluto lo que estamos promoviendo, ¿no?
Entonces lo que él dice es que somos egoístas por naturaleza, que somos temerosos por naturaleza, y claro, combinando esto es una guerra de todos contra todos, hay que generar un Estado que nos someta. Contra las ideas de Hobbes tenemos las de Locke, por ejemplo, ¿no? Que sí habla más de un ser humano racional, capaz de contenerse. A ver, lo que pasa es que Hobbes te dice, como ser humano eres una basura, y entonces no queda más remedio que someterte como el animal que eres, porque eso es lo que piensa Thomas Hobbes de ti. En cambio, John Locke y otros pensadores con una visión un poquito más esperanzadora de la humanidad, lo que te dicen es, o sea, sí somos todo eso que dice Hobbes, pero también podemos convertirnos en, y ahí está el problema, hay que hacer un esfuerzo, en los seres racionales que nos ufanamos de ser, en seres racionales y por lo tanto serenos y por lo tanto templados y por lo tanto capaz de autogobernarse y capaz de vivir en paz sin tener que estarse sometiendo los unos a los otros. Pero para eso hay que someter tus bajas pasiones, hay que estudiar, hay que ver filosofía, hay que cultivarte, hay que meditar, hay que construirte. Y la mayor parte de los seres humanos no quieren construirse, y el socialismo no busca que te construyas, por supuesto, es que tú vivas de un papá gobierno, de un papá Estado, que tú siempre seas hijo pueblo siempre es idiota, así te quiere papá Estado, y ya. Entonces, claro, lo que proponen los grandes pensadores es que nos podemos convertir en algo mejor de lo que somos. Pero para eso hay que echarle muchas ganas, pero para eso necesitas un entorno de libertad. Si nos damos un brinco a la Ilustración, siglo XVIII, ¿no? Todo el previo a la Revolución Francesa, aquí hay muchas ideas muy colectivistas, porque, a ver, la Ilustración se basa en esta idea, ¿no? Disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Es bien bonito. Disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. Justo la idea de a través de la razón podemos construirnos. El problema de estos es que se olvidan de los sentimientos, de las emociones y de la parte espiritual, pero esta idea de convertirnos en algo mejor de lo que somos. La idea de que la razón humana puede combatir la ignorancia, puede combatir la superstición y la tiranía, todo eso está muy bien. Y el problema es cuando te dicen, a través de la razón podemos diseñar una mejor sociedad. A través de la razón podemos diseñar una mejor sociedad. Suena muy bonito, suena lógico, suena chévere, suena una buena idea. Pero ¿qué significa esto? Yo que estoy en el poder, a través de mi razón, voy a diseñar la sociedad que yo quiero, según lo que yo pienso, según mis ideas, que es lo que pasa con el socialismo revolucionario de izquierda. Yo ya encontré la forma en que debe ser la sociedad y se la voy a imponer a todos por narices, con la idea de que estoy del lado correcto de la historia, en fin, todas estas cosas que nos dicen, ¿no? Entonces estas ideas antitiránicas son la base de las ideas tiránicas, porque así somos los seres humanos. La idea de moldear la sociedad con parámetros racionales y científicos, que suena muy bien, que es la base de todo el socialismo marxista teórico del siglo XIX, porque es una sociedad bien moldeada, podrá ser conducida a su desarrollo y felicidad, pero no según lo que buscan los individuos, sino según lo que dice el partido. Ahí está el problema. Entonces, la idea de moldear la sociedad fue la causa de las grandes atrocidades, los comunismos, los fascismos y las tragedias del siglo XX. Es la idea de moldear la sociedad. Pol Pot mata a la mitad de los camboyanos. A Mao Zedong le podemos endilgar 50 millones de muertos. A Stalin por lo menos 30, si no es que también 50. A Lenin solo entre 5 y 10 porque el angelito se nos fue pronto. Porque yo tengo una idea de cómo debe ser moldeada la sociedad, estoy del lado correcto de la historia, el que está en mi contra, por lo tanto le toca el basurero de la historia, y como solo somos materia, ¿qué diablos mátenlos? Este es el problema, pero esto es la esencia. La esencia del radicalismo, todos estos socialismos revolucionarios de izquierda son profundamente radicales. Son más radicales que las instituciones religiosas a las que ellos atacan, porque otra vez yo tengo la verdad absoluta, estoy del lado correcto, yo tengo derecho a matar al que no está de mi lado, porque el que no está de mi lado es el malo. O el ignorante, el que no puede participar de este proyecto. Decía Denis Diderot, pensador de la Ilustración, creador de la enciclopedia, gran proyecto, pero también nos dijo, el hombre solo será libre cuando el último rey se ha colgado con las tripas del último sacerdote. Y este güey se siente moralmente superior. Es que es exactamente lo mismo que critican. Entonces, claro, en la Revolución Francesa, caen las monarquías, surge la idea de democracia, y con la idea de democracia también hacen las primeras ideologías que te proponen y te justifican desde el principio asesinar en nombre de la ideología. A ver, la ideología es el sustituto súper barato de la religión.
Tienes el nacionalismo, que es el sustituto barato de la religión, y tienes la ideología, que es el sustituto barato del nacionalismo y ultrabarato de la religión. Pero dicen por ahí que el que no cree en Dios a cualquier santo se le arrima. La verdad es que con la Ilustración y un pensamiento solo material, antiespiritual, que se olvida de toda la dimensión humana espiritual del hombre, que bueno, en el siglo XX y el XXI, cuando ves que te quitan de la escuela y de la educación la filosofía, la sociología y todo eso que te va a permitir construirte y que se te motiva a estar siempre metido en el ruido, en tu celular, viendo cosas, no hay meditación, no hay introspección, no hay reflexión. ¡Uf! ¡Qué tremendo! La visión trascendente y la visión espiritual es fundamental. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué la humanidad ha construido arte? ¿Sabes por qué la humanidad ha construido arte, cultura, filosofía, tradiciones religiosas, tradiciones filosóficas, tradiciones metafísicas, corrientes artísticas? ¿Por qué hemos generado los aspectos más elevados de la humanidad? Porque tenemos una visión trascendente. Si hubiéramos estado convencidos desde el principio de la civilización de lo que te quieren convencer hoy, de que eres materia y que luego todo se termina, no hay ninguna razón para construir básicamente nada. Solo la visión trascendente le da un sentido a una existencia que si solo es material no tiene ningún sentido. Dicen por ahí que entonces tú inventas ese sentido. En fin, no nos vamos a meter hoy en este tema. Pero poco a poco el pensamiento ilustrado, convertido en un pensamiento laico, convertido en un pensamiento ateo, convertido en un pensamiento antiespiritual, se va convirtiendo en un pensamiento que es lo que domina el occidente de hoy, donde no tenemos ninguna visión trascendente, ningún valor absoluto, nada que valga la pena y por lo tanto nos aferramos a cualquier cosa que le dé valor a nuestra existencia. Liberen Palestina, no liberen a Irán, y no se metan en Venezuela, todos somos 40 y tantos, todos somos 120 y tantos, todos con Greta Thunberg, cualquier cosa que te sirva para darle sentido a tu existencia. Bueno, contra alguien como Denis Diderot, que nos dice que hay que matar a todo aquel con el que no estamos de acuerdo, porque es básicamente lo que nos dijo Denis Diderot, tenemos a gente como Voltaire que nos dice: no comparto tu opinión, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarla. Aplícale hoy a la cultura del fune en la que vivimos. Y por supuesto siempre mi predilecto George Orwell diciéndonos la esencia de la dictadura. Si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. O tiene otros datos. Si dice que 2 y 2 son 5, pues 2 y 2 son 5. De eso se trata el socialismo del siglo XXI. En fin, vámonos con Robespierre, que es el primer tirano socialista del que vamos a hablar. Vamos a ubicarnos poco después de la toma, de la Bastilla en 1789, Revolución Francesa. Bueno, el 21 de septiembre de 1792, 3 años después, la Convención, el gobierno revolucionario que se forma, declara la abolición de la monarquía y nace la República Francesa. A ver, la monarquía se sustentaba en el derecho divino y en pensamientos religiosos. Los revolucionarios no solo derrocan al rey, sino que tratan de derrocar todo ese discurso. Y hay que inventar nuevos valores, nuevas ideas, nuevas cosas que le den sentido a la existencia, ¿no? Y entonces, pues justo empiezan los partidos políticos con diferentes visiones de la existencia, siempre con la idea de que la democracia es que tú puedas elegir libre y racionalmente entre uno y otro. Sin embargo, desde entonces hasta hoy lo que pasa es que en la supuesta democracia cada partido político asume: soy el único bueno, soy la esencia del bien, la bondad, la ética y la moral, y el otro es el malo, y así no funciona la democracia. Pero bueno, entonces ya sabes, van a surgir los jacobinos, ¿no? Los de Robespierre, los más a la izquierda. Aquí nace el término de izquierda, se sientan a la izquierda del rey, los más a la izquierda, los más radicales, los que más se basan en la idea fundamental del socialismo de izquierda hasta hoy, que es: no me gusta cómo está la sociedad, así es que hay que destruirlas desde sus cimientos. Es como la otra vez que escuchaba a una artista española ahí, bastante buena, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero con una perorata de: la familia tradicional ya no funciona, hay que abolirla. Y dice: a ver, no funciona para ti, está bien, no te funcionó a ti. Qué pena, pero date cuenta de este pensamiento: no me funciona a mí, esa madre no funciona. A mí no me salió bien, hay que acabar con esta madre. A mí no me gustó, nadie puede tenerlo. Hay que abolir la familia tradicional porque no funciona. No te funcionó a ti, a mucha gente le funciona. Entonces, es esta idea. Igual, no, a mí no me gusta la forma en que se ha desarrollado el lenguaje a lo largo de los últimos 2000 años, entonces no, se tiene que hablar así. No, yo no estoy de acuerdo con cómo la biología hizo y la evolución hicieron que evolucionara la sexualidad en los últimos 4,000 millones de años, así es que no, fíjate que hay 33 géneros. Y por narices, bueno,
pues es que hay que darle sentido a la existencia. Total que aquí viene el primer tirano, Robespierre. Abril de 1793, los jacobinos, que son hay que destruirlo todo, crean, y son el partido dominante, crean el Comité de Salvación del Pueblo. Esta idea no abandona a los colectivistas hasta hoy. El Comité de Salvación del Pueblo. Este grupito de personas que nunca son del pueblo, que no se han partido a la madre con el pueblo, que no trabajan con el pueblo, pero que de alguna forma extraña representan al pueblo, tienen derecho a matar a todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas de cómo salvar al pueblo, incluso si es el pueblo el que no está de acuerdo con esas ideas, como le pasó a Robespierre. Te habla de libertad, igualdad y fraternidad, toma el poder y con un movimiento llamado Los Igualitarios va con Robespierre a pedir su parte de la igualdad, los manda a guillotinar. Cuando las mujeres le van a pedir a Robespierre su parte de la igualdad, las manda a guardar en sus casas y guillotina para la que se salga. En fin, crearon el Comité de Salvación del Pueblo como poder ejecutivo. De eso se trata hasta hoy. Piensa en la Cuarta Transformación. Yo voy a transformar la sociedad, yo voy a cuidar al pueblo. Y el pueblo no existe. Existen los individuos y para cuidar al pueblo se vale joder a los individuos. Esa idea está bastante torcida. En fin, abril de 1793 se establece el Comité de Salvación del Pueblo. Robespierre queda al cargo del comité, es decir, él es el mandamás. Julio de 1793 se empezó a ejecutar a los girondinos. ¿Quiénes eran los girondinos? Los de Danton, el partido de centro. Los que quieren negociar. No, ¿cuál negociar? Mis ideas no se negocian, mis ideas son las correctas. El otro está en el basurero de la historia. Esto no se puede negociar. El moderado que quiere negociar es un maldito traidor. Y vamos a llevar a todos los girondinos a la guillotina y comienza la llamada Era del Terror. En un año que tuvo el poder Robespierre, guillotinó a 40,000 personas por no estar de acuerdo con él. ¿Cuál es la teoría del gobierno revolucionario de Robespierre? Escúchala bien porque todos los revolucionarios de la izquierda internacional están de acuerdo con esto. Teoría del gobierno revolucionario de Robespierre. Te la voy a leer porque te la voy a leer justo como es. Ojo con esto, dice Robespierre, el principio del gobierno constitucional, ¿no?, en un país establecido, en una república, etc., el principio del gobierno constitucional es conservar la república. La del gobierno revolucionario es fundarla. Esto tiene sentido, además acabamos de abolir la monarquía, hay que fundar la república, de conservarla hablamos después. El gobierno constitucional se ocupa principalmente de la libertad civil y el gobierno revolucionario de la libertad pública. Otra vez, la libertad colectiva. Yo determino qué puede y qué no puede hacer el colectivo, es decir, cada uno de los individuos del colectivo. Bajo el régimen constitucional, ojo, es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público. En esto tendría que estar basado todo Estado, en que el público, el pueblo, el individuo, tú y yo, nos podamos defender de los abusos del poder. Hoy todo está diseñado para que el poder pueda abusar de ti y tú no puedas reclamarle ni defenderte. Y ahí está la gente aplaudiendo como focas que el poder esté generando este totalitarismo. Bajo el régimen constitucional es suficiente con proteger a los individuos de los abusos del poder público. Bajo el régimen revolucionario, el propio poder público está obligado a defenderse contra todas las facciones que lo ataquen. La presidente, de esto se trata. Bajo el régimen revolucionario no importa el individuo que se pueda defender del abuso de poder, no. En el régimen revolucionario el poder tiene que defenderse del individuo que esté en contra del poder, cuando la esencia de la libertad es estar en contra del poder. A mí me encantan todos los fascistas que me dicen a mí fascista y que me dicen conservador. No hay nada más fascista y conservador que estar absolutamente doblegado al sistema como están todos los seguidores de la Cuarta Transformación. Eso es fascista, eso es conservador. Estar en contra del poder y del poder absoluto y del sometimiento, eso nunca ha sido conservador. Pero bueno, el gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos, es decir, a los que están de acuerdo con el gobierno, toda la protección nacional. A los enemigos del pueblo no les debe sino la muerte. Voy a repetir esto que dice Robespierre, que es la teoría del gobierno revolucionario hasta hoy. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos, a los que están de acuerdo con ellos, toda la protección nacional. A los enemigos del pueblo, el que no está de acuerdo, no les debe sino la muerte. De eso se trata todo colectivismo socialista, revolucionario, de izquierda, desde Robespierre hasta la Cuarta Transformación.
En fin, ¿qué les puedo yo decir? 40,000 personas, más o menos 100 personas por día por no estar de acuerdo con Robespierre. Obviamente Robespierre fue guillotinado porque el que a hierro mata, a hierro muere. Luego viene la parte más caótica de la Revolución Francesa, el Directorio, las coaliciones contra Francia. Y claro, de estos entornos luego salen dictadores, que es lo que va a pasar acá con Napoleón, porque esto ya se convirtió en un caos y en una matadera y en ríos de sangre que nadie detiene, y entonces tiene que llegar Napoleón, que no es que haya detenido los ríos, pero bueno, que primero se proclama cónsul y después emperador en 1804, y con esto termina la historia que les quiero contar de Robespierre, pero es que lo que les dije de la teoría del gobierno revolucionario es macabro. Y es en lo que se fundan los movimientos socialistas de hoy. En fin, a lo largo del siglo XIX y con el pánico que provocó en toda Europa la Revolución Francesa, se restablecieron algunas monarquías, otras volvieron a caer, prácticamente todas se transformaron y fueron surgiendo diversas propuestas narrativas sobre la legitimidad del poder, porque claro, antes el poder se lo daba Dios al soberano. Esto es sustituido por la idea de el pueblo es el verdadero soberano y a través de un pacto social le entrega el poder a quien ejerce el poder, que es el verdadero depositario del poder. La soberanía es otro de esos discursos engañabobos para que un montón de personas sientan que el que los está oprimiendo desde el poder, de alguna forma no los está oprimiendo. También te lo dijo Marx, para eso sirven las ideologías, para que los oprimidos no perciban su estado de opresión. Es curioso porque Marx te dice que la ideología es esa cosa terrible que sirve para que los oprimidos no perciban su opresión. Y bueno, yo no veo más opresión ideológica que la que tienen todos los comunismos marxistas el día de hoy. Y por eso vamos a ver en el siglo XIX comunismos, socialismos, anarquismos, fascismos, democracias, populismos, progresismos y demás. Pero lo que va a determinar el siglo XIX es el fenómeno económico histórico fundamental de esa centuria, que es la revolución industrial. El descubrimiento o la generación de combustibles y la construcción de máquinas que se mueven con estos combustibles que permiten multiplicar cantidad tremenda de veces la producción, que es de donde surgen las máquinas, las fábricas, el trabajo en las fábricas, los obreros. Surge una nueva clase social, el proletariado. El obrero que mueve las máquinas, que saca el carbón, que saca el petróleo, que mueve los engranes y que es quien más trabaja, quien más padece el trabajo, quien más peligro tiene en su trabajo y quien menos obtiene de su trabajo. Porque sí, en este sistema donde el trabajador pues también es una mercancía que depende de la ley de la oferta y la demanda, el trabajo de hasta abajo, el del obrero, el del proletario, es el más difícil, es el más pesado, es el más cansado y es el más peligroso. Pero también es el peor pagado porque es el que más personas están capacitadas para hacer. Es el que más personas pueden hacer porque no requiere de gran capacitación, y entre más capacitación se requiere, menos personas pueden hacerlo. Y aquí está otra vez la pirámide que los socialistas de izquierda buscan destruir. Los socialistas de derecha, ahí tienes a Mussolini, ahí tienes a Hitler, vamos a meter ahí a Franco, aunque según yo Franco simplemente es franquista, ya hablaremos de Franco, pero los socialistas de derecha te dicen la pirámide es inevitable, es decir, te dicen la verdad, pero entonces necesitamos dignidad en todos los niveles de la pirámide. Ya si lo consiguieron o no, es cosa de ver a cada uno de ellos. ¿Qué te dice el socialista de izquierda? Destruye la pirámide, lo cual es imposible, solo te están mintiendo, es generar un comité que los aplasta a todos. Pero bueno, claro que el surgimiento de esta clase social que es el proletariado en esta revolución industrial que genera este sistema de opresión contra el proletario, obviamente va a generar discursos que hablan de esto. Y aquí es cuando aparece Marx. Entonces tendremos una revolución industrial que genera un proletariado que es oprimido, y esto nos va a generar una revolución proletaria internacional, por lo menos la idea de una revolución proletaria internacional, que es a la que convoca Marx. El manifiesto del Partido Comunista vio la luz el 21 de febrero de 1848. El manifiesto del Partido Comunista vale la pena que lo leas, ¿eh? Lo puedes encontrar en cualquier librería, en la sección de ficción o en la de historia o en la de política, según la librería a la que vayas. Pero es fascinante, lo tienes que leer, es fundamental comprenderlo, ya en serio. Este principio, un fantasma recorre el mundo, Europa, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han levantado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el zar, Metternich, los polizontes alemanes, te echa una perorata, es fascinante.
y toda oposición es motejada de comunista, y en fin, o sea, todo un tema de todos los que estamos en contra de la explotación nos quieren echar la etiqueta de comunistas. Luego es un libro, bueno, es un panfleto, es breve, que hace una explicación histórica desde el materialismo histórico, bueno, más bien el materialismo dialéctico, es decir, bueno, Marx utilizando a Hegel que habla desde el espíritu, Marx habla desde la materia, otra historia que tendremos que contar, pero bueno. Entonces, después de esta gran introducción, el manifiesto del Partido Comunista te cuenta la historia de las relaciones productivas y de cómo siempre ha habido explotadores y explotados, primero amos y esclavos, después señores feudales y siervos, en fin, hasta llegar a capitalistas y proletarios. Y te habla de cómo el capitalismo fue necesario para acabar con el antiguo régimen, bla, 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 pero que ahora ha llegado el momento del socialismo, básicamente. El final del manifiesto es tan célebre y tan famoso y tan importante como el principio, ¿no? Este final donde se convoca a la Revolución Comunista Internacional. Los comunistas no tienen por qué seguir escondiendo sus intenciones, que son destruir por medio de la violencia todas las estructuras existentes. El proletario con ello no tiene nada que perder, como no sean sus cadenas, tiene en cambio un mundo entero que ganar. Proletarios del mundo, únanse. Entonces, es una invitación a una revolución proletaria internacional. Ojo, aquí ya hay un financiamiento que luego valdrá la pena también ver quién siempre financió la izquierda, porque el manifiesto sale el 21 de febrero en prácticamente todos los países de Europa, en prácticamente todos los idiomas. Se convoca la Revolución Proletaria Internacional y de inmediato se genera una primera internacional de los trabajadores, un Congreso Europeo al que llegan, no sé con qué dinero, con qué financiamiento, partidos políticos comunistas de toda Europa. Bueno, la primera internacional es la idea de vamos a juntarnos todos los comunistas para llevar a cabo la revolución. No funcionó porque cada uno piensa que tiene la razón, básicamente, porque cada uno es muy impositivo, porque cada uno es muy autoritario, se acabaron declarando traidores los unos a los otros, que eso siempre lo acaban haciendo. La primera internacional tuvo que ser disuelta. Bueno. Se generó una segunda internacional que trató de ser un poco más relajada, no imponer cosas, sino dar sugerencias. Lo que hace hoy el Foro de Sao Paulo, ¿no? Nos reunimos los partidos comunistas y compartimos las experiencias de cómo llegar al poder y cómo mantenernos en él con uñas y dientes, porque de eso se ha tratado desde el principio. En fin, la segunda internacional prácticamente llegó hasta tiempos de la Guerra Mundial. Tampoco genera gran cosa. Una vez que Lenin toma el poder en Rusia, viene la importante, la tercera internacional, la internacional comunista. Vamos para allá. Vladimir Ilich Ulyanov, que nació en 1870 y murió en 1924, mejor conocido como Lenin. A ver, Lenin, como Marx, como Robespierre, ¿no? O sea, Robespierre, que era un burguesito de la alta sociedad, que nunca hizo un solo trabajo manual en su vida, era el director del Comité de Salvación del Pueblo. Marx, un hombre que vivió eternamente mantenido por un capitalista que lo pudo mantener gracias a ser capitalista y que nunca hizo un solo trabajo manual en su vida, decide que él representa a todos los oprimidos de la humanidad. Vladimir Ilich Ulyanov, hijo de un funcionario imperial, miembro de la pequeña nobleza del Imperio ruso, que nunca trabajó en su vida y que fue mantenido por su madre hasta los 40 años. Gracias a su madre el señor tomó el poder y entonces ya no tuvo que mantenerlo, y que nunca hizo un solo trabajo manual en su vida, decidió fundar la Liga para la Emancipación de la Clase Obrera. Es que esto es lo fascinante de esta gente, es yo que no soy obrero, yo que no soy proletario, yo que no trabajo, yo que no pretendo trabajar, yo que no padezco esto. Me encanta vestirme de este aire de superioridad y decir yo soy el que defiende a esta gente. Incluso si para eso tengo que atacar a esta gente si no están de acuerdo conmigo. En fin, total que intentó estudiar Derecho, ingresó a la universidad, la dejó porque el gobierno del zar ejecutó a su hermano Alexander, porque su hermano trató de matar al zar, en fin, terminó sus estudios por correspondencia y a partir de 1895, como buen revolucionario, se dedicó a viajar por toda Europa. ¿Con qué? Con la herencia del padre. El padre murió, dejó una herencia relativamente buena y en lugar de que Lenin permitiera que su madre viviera tranquila el resto de su vida con su herencia, dilapidó la herencia para fundar la Liga por la lucha de la emancipación de la clase obrera. En fin,
En Rusia lo arrestaron, lo exiliaron en Siberia 3 años, de 1897 a 1900. A partir de 1900 se fugó de Siberia y se dedicó otra vez con lo que le quedaba a la madre a recorrer Europa, a entrar en contacto con grupos marxistas. Participó de los encuentros de la Segunda Internacional, criticó a todo el mundo, declaró traidor a todo el mundo. Sobre todo, Lenin acusó a los socialdemócratas, los moderados, los que dicen vamos a negociar, los que dicen vamos a ver cómo sin destruir la estructura violentamente la podemos transformar en algo que beneficie más a todos. Bueno, para Lenin esos son traidores porque para Lenin todo se trata de destruir hasta los cimientos y un poco más allá. Entonces dice, no, los socialdemócratas se acercan a la burguesía, por lo tanto son traidores, la única opción es la revolución internacional, el único camino es la revolución internacional y eso es lo que genera la gran escisión con la cual de hecho termina la Segunda Internacional. En fin, la doctrina leninista que nos dice que los obreros deben luchar contra la burguesía, siempre tiene que haber lucha, aquí en el nacionalismo luchas contra el de afuera, en el socialismo y el comunismo luchas contra el de arriba, es decir, contra tu vecino, contra tu hermano si prosperó y tú no, en fin, contra el que tiene más que tú, básicamente, con la idea de que es justo quitárselo, además, como te siguen diciendo hoy. Todos los obreros deben luchar contra la burguesía, crear una asociación de trabajadores, es decir, un partido comunista que organice la lucha y que inculque la conciencia revolucionaria. Es decir, ¿qué es inculcar la conciencia revolucionaria? Pues bueno, que si tú no estás suficientemente encabronado y no estás pensando en levantarte en armas para destruirlo todo, yo te voy a convencer de que lo hagas. Porque eso es básicamente la idea de, te vendo el tema de la eterna explotación, de la lucha de clases, del motor de la historia, de que siempre ha habido un explotador y un explotado, de que el que te da trabajo siempre ha sido tu explotador, de que lo que tú no tienes te lo quitó el que sí lo tiene, lo que te siguen diciendo hasta hoy, y por lo tanto tendrías que estar profundamente frustrado y encabronado y deberíamos levantarnos en armas. Y con la historia que te tenga que contar hasta que te convenza de eso, eso es inculcar la conciencia revolucionaria. Bueno, ¿qué más dice Lenin en su doctrina? Entonces hay que organizarlos, hay que destruirlo todo, hay que matar a los burgueses, hay que convencer a todo el mundo de levantarse en armas, pero hay que establecer un centralismo democrático. ¿Qué es lo que hacen todavía hoy? Es lo que hace la 4T, es lo que hace Maduro, es lo que hace Castro. Hay un pequeño partido que los representa a todos, aunque ustedes no sean parte del partido. Hay un partido que controla al Estado y que impone la disciplina sobre todos. Aunque nadie vote por mí porque llegué por las armas y no me pienso ir, esto es democracia porque yo represento al demos, yo represento al pueblo, esté o no el pueblo de acuerdo con eso. Entonces la democracia es que yo diga lo que hay que hacer, porque eso es lo que es mejor para todos. Por lo tanto, hay que destruir el Estado capitalista a través de una revolución proletaria y reemplazarlo por la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura del gran camarada con el proletario como pretexto. Y el principal enemigo de nuestra causa no es el burgués, hay un enemigo peor que el burgués, peor que el cura, peor que el clérigo, y es el obrero que ha progresado, al que él llama la aristocracia obrera. Porque claro, la aristocracia obrera, como le llama él al obrero, que ha prosperado, que ha mejorado, que ha ahorrado, que se ha dado más valor, o que el propio sistema pues, te paga mejor, te da más derechos, te da más días de vacaciones, lo que tú quieras. El obrero que se siente lo suficientemente a gusto como para, de plano, no levantarse en armas. Y claro, para Lenin cada aristócrata obrero es un revolucionario menos para mí. Y uno diría, oiga, señor Lenin, ¿pero qué el objetivo no era que cada obrero viviera mejor? Y como Lenin no mentía, eso hay que decirlo, te hubiera dicho, no, el objetivo no es ese, el objetivo es hacer la revolución. Oiga, pero ¿para qué hacemos la revolución si el obrero ya vive mejor? Porque no se trata de que viva mejor dentro de esta maldita estructura opresiva, se trata de destruir la estructura opresiva, aunque en ella ya viva bien el obrero. Ese es el tema de los revolucionarios, en fin. Y entonces el aristócrata obrero, si no se levanta en armas contigo, es un traidor y debe ser tratado como tal. Eso es básicamente lo que está proponiendo Lenin. Y como un solo Estado socialista no podría sobrevivir solo, porque se desangran a sí mismos, ¿verdad? Entonces hay que crear muchos países socialistas para ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo se ha entendido esto en el socialismo bolivariano? Pues Cuba ha sangrado a todo el mundo, ¿no? Es decir, Cuba sangra a la Unión Soviética, Cuba sangra a México, Cuba sangra a Venezuela, Cuba como un parásito se lleva todo de todos y cada uno de estos países, después Nicaragua, van cayendo porque su sistema no funciona, van sangrando a los que siguen cayendo en esta trampa mortal, pero bueno.
El tema es que en medio de la Primera Guerra Mundial y con el Imperio ruso devastado en la guerra, con el zar tomando pésimas decisiones y con 10 millones de muertos rusos en el campo de batalla, todo estaba listo para la gran revolución de Lenin. Lenin estaba exiliado en Suiza, hizo un viaje en tren a ver la revolución soviética, la pagó el Kaiser alemán. Lenin estaba muy cómodo en su casa en Suiza, con vista al lago, carteándose con intelectuales, recibiendo el cheque de su madre, jugando ajedrez con Máximo Gorki, cuando llegaron agentes del Kaiser a decirle: te ofrecemos 7 millones de marcos en oro sólido y llevarte en un tren hasta San Petersburgo para que tomes el poder. A cambio de que firmes la paz con Alemania, por supuesto. Y entonces Lenin dice: el único parámetro moral y ético es la revolución. Si hay que pactar con el enemigo para ganar la revolución, pactaremos con el enemigo. Y entonces, bueno, también de eso se trata el mundo de hoy, ¿no? Lenin toma el poder en 1917, empieza la guerra civil que viene después de toda revolución. Finalmente en esta guerra civil va a formar la Unión Soviética en 1920, pero desde un año antes, en 1919, crea la Tercera Internacional. La primera no funcionó por ser impositiva. La segunda no funcionó porque la fragmentó Lenin. La tercera funciona porque es: yo soy el único que ha logrado tomar el poder en una revolución. Yo, Lenin, soy el primero y el único que ha establecido un país comunista marxista en lo que fue el Imperio Ruso. Yo dispongo del presupuesto del Imperio Ruso. Yo financio y patrocino la Tercera Internacional. Yo pongo las reglas. Eso está muy claro. Entonces, si quieres jugar en mi Tercera Internacional, es lo que yo diga. Tiene razón, él pone las reglas. Y desde entonces pasa lo que pasa hasta hoy, que es: el presupuesto de este país no es para el pueblo de este país, la infraestructura de este país y el bienestar de este país. Es para financiar la revolución proletaria internacional, porque aquí los individuos no importan. En fin, ¿de qué se trata la Tercera Internacional? La Internacional Comunista, la de Lenin, te lo voy a leer. Luchar por la supremación del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los soviets. Es decir, un solo gobierno mundial. Me encanta porque los izquierdistas de hoy te dicen: es que la derecha quiere hacer un gobierno mundial. La única institución que ha declarado abiertamente que quiere hacer un gobierno mundial es la izquierda internacional. La República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases sociales, lo cual solo se puede hacer por la fuerza y matando gente, y la realización del socialismo como primer paso a la sociedad comunista. ¿Qué hizo Lenin en el poder? Restringir la propiedad privada, aumentar los impuestos, ponerle impuesto a las herencias, prohibir las herencias con el paso del tiempo, préstamos forzosos que te pido que le aportes a la revolución. Si no me lo aportas por la buena, te lo voy a quitar igual. Es como cuando invitan a los empresarios de México a comer tamales de 2 millones de pesos en Palacio Nacional, ¿no? Préstamos forzosos, expropiación a todos los propietarios, confiscación de los bienes de los enemigos del pueblo, es decir, los que no están de acuerdo con Lenin, trabajo obligatorio para todos, centralización de créditos y de bancos, todo el dinero lo maneja el Estado, educación estatal desde que los hijos puedan prescindir de la madre porque hay que adoctrinarlos desde que tengan 4 o 5 años y conjugar la educación con el trabajo en fábricas. Y se supone que están aboliendo la explotación. En fin, todos los medios de transporte y de producción en manos de la nación. Producción planificada, centralizada, la disciplina absoluta entre obreros, las huelgas quedan prohibidas, los huelguistas serán abatidos. Si le dispararé a mi propio pueblo si no está de acuerdo conmigo, servicio de trabajo obligatorio para los burguesitos para que aprendan, requisar los excedentes agrarios de los campesinos para distribuirlos entre el resto de la población. Entonces un día tú levantas toda tu cosecha y llegan los soldados del camarada y te dicen: mira, estos 3 costales es lo que tú necesitas para comer, todo lo demás que levantaste me lo voy a llevar para repartir. Y no es pregunta. ¿Qué pasa el año que entra? Pues que no generas excedentes. ¿Qué motivación tienes de generar excedentes si va a llegar el gran camarada a quitártelos? En fin, control de los ferrocarriles, ilegalizar toda empresa privada. ¿Qué pasa? Pues los campesinos se niegan a cooperar, matamos a los campesinos, la gente empieza a migrar de la ciudad al campo para cultivar su comida. Moscú y San Petersburgo perdieron la mitad de su población, surgieron las mafias, los mercados negros, el rublo se desplomó como nunca en su historia, el ruso se dedicó más bien al trueque, el 90% de los salarios que te los paga el Estado te los pagaba con bienes cuando había, y los trenes dejaron de funcionar y tuvimos una hambruna que dejó 5 millones de muertos.
En fin, que se nos muere Vladimir Ilich Ulyanov alias Lenin el 21 de enero de 1924 y comienza el conflicto por el poder entre Stalin y Trotsky. Trotsky era el favorito de Lenin y Stalin pues era el favorito de Stalin y fue haciendo todo lo posible para tomar el poder. Desde antes de que muriera Lenin, con Lenin ya muy enfermo, él fue generando tentáculos dentro del partido al estilo de las mafias socialistas de hoy, que es yo voy a negociar directo con los de hasta abajo. O sea, yo voy con los delincuentes, con el crimen organizado, con los mafiosos, con los extorsionadores, con los secuestradores. Yo voy a organizar aquí mis mafias, mis sindicatos, mis grupos de ampones para hacer la base de mi poder. Lenin en su testamento dijo que no le dieran el poder a Stalin. El camarada Stalin ha acumulado poderes exorbitantes en sus manos. No estoy seguro de que sea capaz de ejercerlos con la debida prudencia. Stalin es demasiado tosco y convendría el modo de destituirlo y designar a otro hombre más leal y precavido. Y Stalin leyó esto. En el funeral de Lenin lloró a moco tendido, dijo que él se iba, que si no lo querían no tomaba el poder y sus paleros que ya estaban ahí le suplicaron que tomara el poder y el angelito estuvo en el poder 30 años. Y bueno, y así llegamos a este otro gran dictador de izquierda revolucionaria que es Stalin. Stalin, que es georgiano, no ruso, nace en el Cáucaso, en Georgia, 1879. Lo metieron al seminario, lo expulsaron del seminario por hacer propaganda revolucionaria. Para 1900 ya era activista político. Lo detuvieron 7 veces entre 1902 y 1907. Eso habla muy mal de las autoridades rusas y muy bien de Stalin, que se les escapaba cada vez. Fue deportado a Siberia en 1913 y liberado con la revolución en 1917. Y se dedicaba a ser extorsionador y secuestrador para mandarle dinero a Lenin y al partido, básicamente. Así funcionan muchos otros partidos todavía hoy en día. Tras el triunfo de la Revolución Soviética, fue nombrado comisario de nacionalidades del partido, es decir, el encargado de eliminar todo sentimiento nacional. Porque otra cosa que te dice el comunismo marxista es el nacionalismo es un discurso ideológico de la burguesía para someterte. Para Marx todo es una ideología sometedora menos el marxismo, por supuesto, y para todos los marxistas igual. Todo es falsa conciencia, solo el marxismo es buena conciencia y conciencia pura y dura. Todo lo demás es ideología barata, solo el marxismo es la verdad. Pero bueno, y entonces el marxismo te dice el nacionalismo es una ideología, eso es verdad. Eso es verdad, ¿no? El nacionalismo es una construcción narrativa, pues eso es verdad. Y el único objetivo que tiene es someterte. Eso es verdad. Pero es que aplicado al marxismo es exactamente lo mismo. O sea, también es ideología y también solo busca someterte, también es una construcción y también solo busca someterte. Pero el tema es que el marxismo es internacionalista y es antinacionalista. Es decir, se promueve que la revolución es mundial, que hay que financiarla en todos los países, exportarla a todo el planeta. Y hay que ir eliminando los sentimientos nacionales, que no haya más que conciencia de clase, que no haya ningún tipo de conciencia nacional. Tú fíjate en cómo funciona México, cómo funcionaba hasta hace unos cuantos semanas Venezuela, Nicaragua, todos estos bolivarianos, estos engendros de la izquierda socialista del siglo XXI, quieren destruir toda estructura nacional y en gran medida toda estructura familiar. En fin, desde 1922 es presidente del partido y pues luego toma el poder en 1924 y empieza a ejecutar disidentes. Ojo, Stalin es el hombre que saca a la Unión Soviética de la guerra. O sea, de la crisis de la guerra mundial, me refiero de la primera, y de la guerra civil con la que toma el poder Lenin. El que construye la potencia soviética es Stalin. Si uno quiere juzgar a Stalin solo por números fríos y duros, es brillante. Es un genio. Stalin saca adelante a la Unión Soviética, no la quiere meter a la guerra, la mete cuando no tiene opción, gana la guerra y empieza la reconstrucción tras la guerra, ya hablo de la segunda, la convierte en una potencia, la hace la primer productora de muchas cosas. Si te limitas a los números de producción y quitas los números de muertos y torturados, Stalin es un éxito. Pero a mí no me gusta quitar los números de muertos y torturados, ya ven, tengo esa manía. Entonces, a ver, 20 millones de muertos rusos en la Segunda Guerra Mundial. ¿No se los vamos a endilgar a Stalin? Porque se los podemos endilgar también a Hitler si queremos, porque Stalin solo se metió porque Hitler lo invadió. Bueno, va. En fin. Pero vamos a endilgarle que
toma el poder, empieza a ejecutar disidentes, bueno, persigue a Trotsky hasta darle un martillazo en la cabeza en México. Los primeros a los que mata de un disparo en la cabeza es a los seguidores de Lenin, a los comunistas puros y duros, y empiezan las purgas del partido. Es matar a todo aquel que en el partido no esté de acuerdo conmigo, que sea seguidor de Trotsky o de cualquier otro. Después vienen las purgas del ejército. En el ejército hay que acabar con todos aquellos que yo considere que pueden ser mis enemigos y me pueden traicionar en algún momento. Y luego vienen las purgas de la sociedad, donde hay que matar a todo aquel que no colabora conmigo, que no está de acuerdo conmigo, que me lleva a la contraria, que opine en mi contra o que se expresa como yo no quiero. Y en realidad vamos a atribuirle a Stalin, a quien dice que 50 millones de muertos son exagerados. Me encanta que piensen que esto es un tema cuantitativo. Vamos a pensar que 50 millones es una exageración para Stalin, que no para Mao. Y vamos a pensar que 30 también. Y vamos a pensar que solo fueron 20 millones de muertos. Es decir, eso cambia las cosas. En lugar de matar a 50 millones, mató a 20 millones por no estar de acuerdo con él y para imponer su proyecto de ingeniería social. Bueno, lo podemos ver así, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Genera una industrialización a marchas forzadas, saca a la Unión Soviética adelante, el costo es tremendo. Tal vez no había opción, eso también hay que decirlo, pero bueno. La URSS pasó de un país agrícola a una potencia industrial y en fin. En este entorno hemos hablado de puros socialistas de izquierda, de estos que te dicen la revolución es proletaria internacional, hay que llevársela a todo el mundo, hay que usar el presupuesto del Estado no para el pueblo y este país, sino para financiar la revolución, hay que abolir las clases sociales. Luego están los socialistas de derecha. Los socialistas de derecha son nacionalistas. Justo, a ver, un nacionalismo socialista o nacionalsocialismo, ¿sí? Ahí está el del bigotito, pues, ¿no? Ahí está Mussolini, el papá de los fascistas, que justamente lo que acaban estableciendo es un esquema donde, ojo, el discurso de esta gente al que llamamos de derecha, y vamos a meter a Franco también entonces, a Franco, a Mussolini, a Hitler, no es un discurso a las clases altas. Tiene el apoyo muchas veces de las clases altas. ¿Por qué? Porque mientras el comunista de izquierda te dice lo que yo te propongo es destruirlo todo, empezando por ti, este te dice, ¿qué tal que evitamos la destrucción y solo ponemos orden y establecemos una jerarquía y una pirámide donde haya dignidad para todos? Que eso lo logran, sobre todo Franco, si consideramos todos tienen casa, todos tienen trabajo, todos pueden ir de vacaciones, todos tienen recreo, todos tienen... O sea, la verdad es que vivían bien. Siempre y cuando pensar no fuera tu obsesión. O sea, yo no sé cómo me hubiera ido a mí, por ejemplo, pero ni hablar. Pero justo te dicen, la estructura es necesaria, la pirámide es necesaria, vamos a procurar toda la pirámide. Pero Mussolini, Hitler, Franco no le hablan a los de arriba, no le dicen a la clase alta. Yo creo que es lo que piensa la gente hoy. No le dicen a los de arriba, oigan, ricos, para que seamos ricos y sigamos siguiendo ricos, ¿cómo nos vamos a fastidiar al pobre? No, estos socialistas de derecha, Hitler, Mussolini, Franco, le hablan al pueblo. Sus discursos son para el pueblo, también hablan de la explotación, también hablan de la miseria, también hablan de todo esto. Solo que en lugar de invitarte a una revolución, establecen jornadas de trabajo, a ver, ¿qué pasó en España? Jornadas de trabajo, días de descanso, paga de Navidad, es decir, aguinaldo, y todavía ningún rojo español renuncia a ella, aunque la haya establecido el señor Franco, que no se te pueda despedir de tu trabajo, que tengas acceso a la vivienda, es decir, en ese sentido se logra una vida digna, ¿no? Oye, que no te dejan pensar, los de izquierda tampoco. Aquí al parecer todo se trata de que tú no pienses, solo que de un lado te piden la destrucción y del otro lado no. Pero la izquierda siempre ha sido mejor que la llamada derecha en las narrativas de poder. Son unos genios, son muy intelectuales, eso es la verdad. Pero bueno, Mussolini, que nació en 1883, para 1912 ya era líder del Partido Socialista Italiano. Mussolini es socialista, líder del Partido Socialista Italiano. Tras la guerra, la Primera Guerra Mundial, buscó patrocinadores para su partido socialista, tuvo muy pocos, nace un partido comunista y cuando te sale algo tan a la izquierda, pues ya la izquierda de Mussolini ya se puso tanto en el centro y empieza a conseguir patrocinadores. Crea, cuando empieza a conseguir ya gente que le aporte dinero, ¿qué es lo primero que crean? Como casi siempre hacen los socialistas, fuerzas de golpeo. En este caso, un grupo paramilitar, los camisas negras, aquellos que van a ejercer violencia por mí. No sé, en México es la CENTE, por ejemplo, ¿no?
y empezó a conseguir escaños. Para 1921 tiene 35 escaños en el Parlamento. Para 1922 ya tiene camisas negras y adherentes del fascismo en las ciudades más importantes de Italia. Y para octubre de 1922, Italia es una monarquía, tenemos a Víctor Manuel III y Mussolini llega con su ejército, sitia Roma, le manda una carta al rey que dice: o me entrega el poder o tomamos la ciudad, o me entrega el poder o marchamos sobre Roma. Al final el rey dijo: no, te recibo. Y entonces Mussolini fue recibido, le exigió la presidencia del gobierno y efectivamente el rey Víctor Manuel III nombró primer ministro a Mussolini. Así es como llegó al poder, sitiando la ciudad y exigiendo el poder. En fin, ya en el poder dijo: hay que hacer un parlamento. Se convocó a campañas, pero en las campañas los camisas negras salen a matar y a violentar a todo aquel que no esté de acuerdo con los fascistas, y entonces los fascistas consiguieron casi el 70% del parlamento, porque nadie que no fuera fascista salió a votar, básicamente. Así es como en 1925 se proclama dictador, destituye del gobierno a todos los que no son del partido fascista, disuelve todos los partidos, ejerce control sobre la prensa. No sé si les suena todo eso, pero bueno. Y empieza a hacer obras monumentales y faraónicas, gigantescas y carísimas que no funcionan. No sé si les suena eso, pero bueno. Es decir, fue un socialista de derecha que se nos volvió loco y que al final no tuvo más remedio que lo mismo que tienen los socialistas de izquierda de hoy. Cuando ya tu sistema no funciona, pero tú no piensas dejar el poder, pues te aferras a la violencia como la única forma de sostenerte en el poder, que es lo que acabó pasando. Hitler, por el contrario, siempre usó la violencia, por supuesto, pero es el amo y señor de la ideología. O sea, ese sí es: vamos a dorarle la píldora a los alemanes, vamos a transformarles la mente. Es un proyecto de reingeniería social, como el de, no sé, la 4T, que es un proyecto de reingeniería social. La idea de un grupito determina cómo deben de ser todos. Pues en eso no se distingue mucho. Y también te dicen quién es el pueblo bueno y quién no, y quién es el amigo y quién es el enemigo, y quién es el aliado y quién es el traidor. Pero bueno, el del bigotito nació ya con bigotito seguramente en 1889. Infancia terrible, su padre le rompía a la madre, en fin, su padre murió en 1903, él quería ser artista, se fue de su casa, no tuvo éxito. Yo he visto sus pinturas, no eran malas, solo no eran, pues no sé, porque nunca llamaron la atención, pero no me parecían malas. En fin, trató de entrar a Bellas Artes, no se lo permitieron, a toro pasado sabemos que debieron haberlo dejado entrar, pero ni hablar. Llegó a Viena en 1906 y empezó, después de que lo rechazan en Bellas Artes y está encabronado y frustrado con la vida, empieza a leer panfletos pangermanistas, es decir, de la unión de todos los alemanes, panfletos supremacistas sobre la supremacía de la raza aria, panfletos racistas sobre la inferioridad de las demás razas, y se empieza a convertir en la persona que tú y yo conocemos. De aquella época dejó escrito en su diario, te lo leo: 1906. Tiene 20 años, una cosa así. Me desagradaba el conglomerado de razas en Viena. Me desagradaba la mezcla de checos, polacos, húngaros, rutenos, serbios y croatas. O sea, con los alemanes. Guácala que están haciendo acá. En fin, participó en la Primera Guerra Mundial, aunque él es austriaco, participó de voluntario en el ejército alemán, y en 1919 no volvió a Austria, donde lo consideraban traidor por haberse enrolado en otro ejército, aunque fueran aliados, y entonces se va a Múnich, donde va a trabajar como espía del ejército. Lo mandan a espiar al Partido Socialista de los Trabajadores, y en lugar de espiarlos, se convierte en su líder. Entonces Hitler se convierte en el líder del Partido Socialista de los Trabajadores. Es socialista, su discurso es para los trabajadores. Lo que Mussolini y él van cambiando es la idea de destruir la estructura, que al final la destruyen de todas formas, porque el colectivismo no puede ser otra cosa más que destructivo. Acuérdate, aquí no importa izquierda y derecha, hablamos de colectivismo, hablamos de sistemas que atentan absoluta y profundamente contra tu libertad, porque tu felicidad les importa un carajo, básicamente. En fin, que se convierte en líder del Partido Socialista de los Trabajadores alemanes, intenta dar un golpe de Estado en 1923, fracasa, está 9 años, lo condenan a 9 años, pero se la bajan a 9 meses por buena conducta, 9 meses en la cárcel. Ahí escribe su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, donde declara sus ideas profundamente nacionalistas, pangermanistas, unión de todos los alemanes, extensión territorial para abarcar a todos los alemanes,
el derecho de extenderse hacia el este, la convicción de ser una raza superior, que no se ha mezclado, la raza aria, un discurso profundamente antidemocrático, critica la democracia liberal como una debilidad social. Los socialistas de izquierda de hoy no la critican, pero sí que la destruyen y la transforman. Se declara profundamente antisemita, la culpa de todo la tienen los judíos, y profundamente anticomunista. ¡Ojo! Esta sería la diferencia otra vez entre socialismo de izquierda y socialismo de derecha. El socialismo de izquierda propone una revolución internacional, propone tomar el presupuesto de los países no para los pueblos y los países, sino para financiar una revolución internacional. Esta revolución, socialismo de izquierda, pretende destruir la sociedad hasta sus cimientos para hacer un proyecto de reingeniería, empezar desde cero, abolir las clases y que solo haya una clase pensante, dirigente, dominante y una masa que se deja dominar y produce. Y eso en teoría te liberó de la explotación, pero bueno. Y es profundamente antinacionalista porque tiene este carácter de abarcarlo a todo, pero con una conciencia de clase social. Bueno, el socialismo de derecha, donde podríamos ubicar a Hitler o a Mussolini, y si queremos ser flexibles, a Franco, es... Mi discurso también es al obrero, también le hablo a él, también pretendo que mejore su calidad de vida, pero yo en lugar de convocar a una revolución internacional me dedico solo al país. Con lo cual el presupuesto, la riqueza que este país genera no es para generar revoluciones en otros países, es para generar una revolución interna, porque alguien te va a obligar a ser como... En eso son iguales. Hay un partido que determina cómo deben ser todos los demás. Si alguien hace proyectos de reingeniería social, son estos socialistas de derecha que son los nazis, ¿no? Proyectos de reingeniería social. Yo determino cómo deben ser, cómo deben pensar todos, cómo deben nacer, qué características físicas. Estos empiezan a jugar con la genética de forma tremenda. Tremenda, pero al final es un pensamiento colectivista. Total que el 30 de enero de 1933 el partido nazi obtuvo 44% de escaños en el Parlamento y entonces el presidente Paul von Hindenburg nombra canciller a Hitler. Finales 30 de enero de 1933 Hitler es canciller. ¿Qué promete? Orden, crecimiento económico y solucionar el problema comunista. Todo el mundo le tiene miedo a los comunistas en esta época, como deberíamos de tenérselos hoy. Hitler convocó elecciones parlamentarias para el 5 de marzo, pero se dedicó a prohibir manifestaciones y publicaciones de los comunistas y de cualquier partido opositor a él, con lo cual pues, ganó una inmensa mayoría en el Parlamento, pero además... Esa inmensa mayoría no la ganó en elecciones, sino que faltando una semana para las elecciones se incendió el edificio del Reichstag, le echaron la culpa a los comunistas, todos sabemos que fueron los nazis, y entonces se cancelaron las elecciones, se metió a todos los comunistas, incluso a los diputados, a la cárcel, y entonces tienes un congreso más pequeño donde ahora prácticamente todos son nazis, y así es como el señor se convierte en el Führer. ¿En qué son similares y en qué son diferentes? Cuando una bota militar te restrega la cara contra el piso, la izquierda y la derecha es igual. ¿Cómo continúa la historia de estos dictadores? Bueno, el socialismo nacionalista, el socialismo de derecha, Mussolini, Hitler, fue derrotado. ¿Quién triunfó? El socialismo internacionalista, el socialismo marxista, el comunismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética surge como gran potencia de la Segunda Guerra Mundial y como el objetivo de la revolución proletaria internacional, los socialistas de izquierda, los comunistas, es exportar la revolución. Desde la Unión Soviética se patrocinó la revolución china. Desde la Unión Soviética se patrocinó a Fidel Castro, que su revolución no empezó comunista, pero pues luego traicionó a amigos y enemigos y aliados y demás y se hizo comunista. Y desde Cuba se patrocinó en toda la América hispana. O sea, si es este tema de desde un país usamos el presupuesto para patrocinar revoluciones en otros países. Entonces, de la Unión Soviética la revolución llegó a China, de China llegó a Cuba, de Cuba llegó a toda nuestra América. Mao Zedong proclamó la República Popular China, la China de hoy, la China comunista, el 1 de octubre de 1949. Ojo, la China maravillosa que tenemos hoy, que tiene sus defectos, pero que tiene sus virtudes, no es la que hizo Mao. Es la que hace Deng Xiaoping, que básicamente echa para abajo todo lo que hizo Mao. Sin embargo, los que son muy ortodoxos te dicen que la historia de China demuestra que la teoría comunista tiene razón,
que destruirlo todo, aunque implique matar a 50 millones de muertos, destruir todas las estructuras, barrer hasta los cimientos, que es lo que hace Mao, y empezar desde ahí, nos dejó a la China de hoy. Con lo cual te dicen, pues ni modo, si tuvimos que tener 30 años de dictadura, opresión y 50 millones de muertos, mira, valió la pena, porque aquí el individuo humano real de carne y hueso no importa. Pero bueno, Mao proclamó la República Popular China en octubre de 1950. De ahí se fue a ver a Stalin, pues para pasarle el reporte, para darle las gracias, para pedirle ayuda, que Stalin se comprometió con el desarrollo de China. Y empieza Mao. ¿Qué hace Mao? Controlar la religión, expulsar a todos los misioneros católicos, que había un montón, y presbiterianos y calvinistas y de todo, pero también a cerrar los templos budistas, a acabar con todos los lamas. Empieza la reintegración del Tíbet. El Tíbet también es otra historia. El Tíbet fue parte de China desde el siglo XIII hasta principios del siglo XX. Cuando cae el imperio chino, el Tíbet prácticamente se hizo independiente y aquí deciden recuperarlo. Lo recuperan, por supuesto, a la mala. Al final hubo 1 millón de muertos para recuperar el Tíbet entre 1950 y 1959. Se establece una sola forma posible de educación dada por el Estado basada en el marxismo-leninismo, es decir, te vamos a inculcar más conciencia de clase que otra cosa. ¿Sabes que en tiempos de Mao en China estaba prohibida, bueno, y más adelante todavía hasta la década de los 80, la teoría del Big Bang? Porque la teoría del Big Bang te habla de que el universo tuvo un principio y los comunistas decían, eso nos puede llevar a Dios, eso está prohibido. Ejecutaron científicos. Oye, que el juicio de Galileo, que la iglesia y Copérnico, que... Siglo XIX, los comunistas chinos ejecutaron científicos por coquetear con las ideas del Big Bang. Ahí nomás, pero bueno. Obviamente quedó prohibida la iniciativa privada y se estatizaron todas las empresas, lo cual solo se puede hacer por la mala, matando gente, etc. Se establece una constitución de partido único porque nosotros representamos a todo el pueblo, aunque el pueblo nunca haya votado por nosotros. Cabe señalar que eso lo sostienen hoy en día. El Partido Comunista representa a todo el pueblo, aunque el pueblo no haya votado por nosotros. Pero hoy en día el Partido Comunista Chino tiene un pacto muy interesante con su pueblo, un pacto no escrito, que es yo, partido, gobierno, Estado, te voy a traer cada vez más prosperidad, más riqueza, más abundancia y tú te sometes al partido. Y hasta el momento les ha funcionado. La verdad es que uno siempre está sometido a un partido, a un gobierno, a un Estado, y aquí por lo menos sí que te cumplen con la parte de la prosperidad, con todos los defectos de control, vigilancia y falta de libertades que pueda tener China. Pero bueno, pues Mao empieza con sus grandes proyectos, el más bonito, el gran salto adelante. Mao le copió a Stalin lo del plan quinquenal, que luego en México lo convertimos en el plan sexenal. Pero bueno, la idea de vamos a hacer, es una gran idea, planes a corto, mediano y largo plazo, midiendo cada 5 años los resultados, ¿no? El primer plan quinquenal de Rusia y después de China es salir adelante, ser autosuficientes en alimentación y empezar a crecer en la industria. El primer plan quinquenal que estableció Mao de 1953, él tomó el poder en el 49. El primer plan quinquenal se establece 53-58. Agricultura comunal e industrialización. Comunal significa quítale a todo propietario de tierra sus tierras. Es curioso porque como en la China que toma el poder Mao casi no hay proletarios y hay campesinos, Mao convenció a los campesinos de que lucharan en su nombre y luego a los campesinos les quitó las tierras. Porque eso es propiedad privada. Tierra comunal, industrialización. Si nos quedamos con los números, funcionó. Creció la agricultura, creció la industria. Si también metemos los números de muertos, empieza a ser cuestionable porque aquí podemos poner a los primeros 5 millones de muertos que no quieren entregar su granja, que no quieren entregar su arado, que no quieren entregar su mula, que no quieren entregar su tierra, que no quieren entregar el resto de su cosecha, pues los matamos. Y que además de dedicarte al campo tienes que tener altos hornos, tienes que tener hornos en tu casa y tienes que hacer un acero de pésima calidad y de pronto necesitamos que trabajes doble jornada, 15 horas, ese es tu aporte a la revolución. Y eso está acabando con tu explotación de alguna forma muy extraña. Según Mao, su primer plan fue un éxito y entonces dijo el segundo plan tiene que ser una cosa a lo bestia y él lo llamó el gran salto adelante. La idea de en 5 años vamos a avanzar lo que Europa avanzó en 50 o 100.
Uf. Claro, entonces necesitamos llamar a toda la población a una revolución continua. La revolución está amenazada, el enemigo está al acecho, los poderes fácticos amenazan con volver. Entonces tenemos que hacer una gran industrialización, masificar la agricultura. Y entonces, ¿qué hizo Mao? Creó comunas agrícolas. Había 750,000 cooperativas agrícolas, las fusionó en 25,000 comunas, en cada una viven 5,000 familias. 5,000 familias amontonadas en comunas, y de esas hay 25,000. Y en esas comunas la familia se va destruyendo porque es hombres para allá, mujeres para allá y niños para allá. Hombres a la industria, mujeres al campo, niños al adoctrinamiento. 5,000 familias por comuna, 25,000 comunas. Todas las mujeres al campo, todos los hombres a la industria, el partido te cuida a los niños. ¡Puf! Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Comunas agrícolas autosuficientes, producción de acero en hornos comunales, que fue un fracaso, doble trabajo como esfuerzo revolucionario, adoctrinamiento total de tus hijos por parte del Estado, crear una guardia popular, una movilización continua de masas y, muy importante, el culto a Mao bajo el lema Mao siempre tiene la razón. ¿Qué pasó? Acero inservible, porque pones al que no sabe hacer acero, como los caminos de la 4T, caída de la producción agrícola, una gran hambruna que dejó 30 millones de muertos porque no puedes planificar centralmente y no en aquella época toda la producción agrícola, pero bueno, devaluación de la moneda, carencia de bienes, imposibilidad de importar porque se rompe con toda la economía mundial, no hay ferrocarriles, no hay transporte, improvisación en los puestos de trabajo, como el acero es un símbolo de prosperidad, se produce acero de más, ahora tenemos acero inservible y de sobra. Uf. Pero por si esto no fuera poco, después del gran salto adelante, fue tal el fracaso que el partido dijo hay que quitar a Mao. Y quitaron a Mao del poder, pero lo dejaron como líder simbólico, y como líder simbólico se dedicó a adoctrinar a los jóvenes y pudo volver al poder, y cuando vuelve al poder crea la Revolución Cultural, 1966. ¿Qué fue la Revolución Cultural? Es muy simple, vamos a matar a todo aquel que no esté de acuerdo con nosotros. Eso fue el resumen de la Revolución Cultural. En la práctica vamos a resetear la mente de la sociedad. Aquí es donde empiezan a ejecutar a los científicos y demás. Es decir, todo aquel que no esté de acuerdo con las ideas del partido, con las ideas de Mao, todo aquel que tenga ideas individualistas, todo aquel que quiere el producto de su trabajo, todo aquel que se vista como occidental, todo aquel que tenga alguna religión, todo aquel que piense de manera distinta a como Mao piensa que todos deben de pensar, debe ser aniquilado. Entonces hay que matar a los disidentes, hay que matar a la burguesía, hay que matar a los ideólogos, hay que matar a los científicos, hay que adoctrinar a todos los jóvenes y a todos los militares. Eso fue la Revolución Cultural. Mao estuvo en el poder entre 1949 hasta su muerte en el 76, con este periodo como de 9 años que lo remueven del poder, aunque seguirá siendo siempre poderoso, asesinó empresarios, intelectuales, opositores, en fin. 50 millones de muertos le podemos adjudicar al angelito. Pol Pot, ahí muy cerquita de China, Pol Pot fue dictador de Camboya solamente 4 años, de 1975 a 1979, al mando de los Jemeres Rojos. Mató a 2 millones de personas, suena poquito. Camboya tenía 4 millones de habitantes. Pol Pot ejecutó a la mitad de su población por una idea estúpida. Pol Pot decidió, siguiendo las ideas de Mao, un comunismo muy agrícola, que las ciudades dañaban el alma del ser humano, aunque no tenga alma, que las ciudades descomponían al ser humano, lo hacían burgués, lo hacían ambicioso, y que entonces el verdadero comunismo era que todos volvieran al campo a hacer autoconsumo. Y no era pregunta. No era sugerencia, era obligatorio. Todo aquel que se negó estaba en el basurero de la historia, podía ser asesinado. Pol Pot mató a la mitad de su pueblo en 4 años por no estar de acuerdo con él. Y es que así son todos. Y eso nos lleva a la Revolución Cubana, que también es patrocinada por la Unión Soviética y después por China. La Revolución Cubana, que la gana Fidel, ahí me encanta. Fidel Castro se levanta en armas contra Fulgencio Batista porque el desgraciado lleva 10 años en el poder. ¿Cómo se atreve? El desgraciado de Fidel se quedó del 59 hasta que salió con los tenis por delante en el 2017.
Pero bueno, hubo una República de Cuba entre 1902 y 1959, una República de Cuba totalmente dominada por Estados Unidos, con una constitución redactada en Harvard y totalmente al servicio de los Estados Unidos, aunque rica y próspera, con pobres. Y cuando hay pobres puede haber revolución, que como te dice que hay ricos, entonces esto es injusto, entonces que todos sean pobres. Te voy a decir una cosa horrible que está ocurriendo en España y en muchos países. España es un gran ejemplo. América Latina, como le decimos, como le dicen los comunistas a la América hispana, tiene una gran ventaja para los comunistas de hoy. Está llena de pobres. Los pobres son el principal campo de cultivo de sus ideas revolucionarias. Hay pobres, la revolución está garantizada. ¿Qué pasa en un país como España, donde cualquiera de Europa, pero España, que funciona muy bien, aunque los propios españoles no lo sepan, bueno, funcionaba, pues te encuentras con que hay muy pocos pobres, porque el sistema funciona y tienes un 80% de clase media. Tienes pocos pobres, ahí la revolución, este comunismo barato, como el de Pedro Sánchez, no tiene cómo funcionar porque no tenemos pobres. ¿Qué necesitamos? Pues pobres. ¿Qué hace el gobierno español? Comprar pobres, importar pobres. Es rey de Marruecos, abre tus cárceles, mándame a tu gente, mándame inmigrantes ilegales, mándame pobres. Yo los recibo, los meto en instituciones de asistencia social, de pronto les doy derecho al voto y votan por mí. Fíjate a qué nivel se llega por esta obsesión del poder. Si para tomar el poder y mantenerme en él con uñas y dientes necesito pobres, si no tengo, puedo comprarlos. Bueno, pero volvamos a Cuba. Un brinco muy rápido. Fidel se merece un programa completo, por supuesto, pero bueno, de la Revolución Cubana que empieza en México, que eso tampoco hay que olvidarlo, desde el 56 más o menos, pero bueno, enero de 1959, o sea, diversos grupos rebeldes, porque Fidel Castro no es el líder de toda la revolución, toman La Habana. Primero de enero de 1959 es la fecha que se suele dar como triunfo de la revolución cubana. Fidel está en Santiago de Cuba, no en La Habana, declara Santiago como capital provisional de la revolución. Habrá conflicto entre facciones revolucionarias, los que llegaron a La Habana, los que llegaron a Santiago. Todos sabemos que gana Fidel. Fidel era un hombre fascinante, era un hombre culto, sus discursos de 5 horas nadie se los perdía, parece que tenía un carisma maravilloso y pues es de los comunistas más hijos de puta que a mí se me ocurren en la historia, porque secuestró a todo un pueblo. Se quejan mucho de la prisión de Guantánamo, de la que hay que quejarse, pero el resto de Cuba es otra prisión. Desde que Fidel Castro tomó el poder, vamos a establecer un sistema que va a ir haciéndote cada vez más miserable, porque va a ir destruyendo todas las estructuras productivas del país hasta llegar a la miseria absoluta, para que el pueblo no tenga más remedio que estirar la mano para pedirle una dádiva al poder, a papá gobierno, con la mínima posibilidad de derrocar a ese gobierno que te ha dejado en la peor miseria humana posible, pero estamos dignos, levantados en contra del imperio, porque prácticamente viven de la ideología, y te hago un país que va a ser cada vez más pobre, pero además está prohibido que te vayas. O sea, te tienes que joder aquí con todos los demás en esta miseria que yo tengo para ti, miseria que yo no vivo. Voy a darte una frase de Ernesto Che Guevara en un discurso de la ONU, en una contestación sobre los juicios revolucionarios. Se le pregunta y dice el Che Guevara en la ONU: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Seguiremos matando al que no esté de acuerdo con nosotros. En fin, tomaron el poder porque te decían que íbamos a derrocar el dictador. Batista llevaba 10 años, ¿cómo se atreve? Prometieron convocar elecciones democráticas después de 18 meses, obviamente nunca las convocaron. Se les olvidó el compromiso, es que no podemos, es que hay mucha corrupción, es que sería perjudicial. Las primeras elecciones fueron, el triunfo de las revoluciones en el 59, las primeras elecciones fueron en el 74, no es que fueran libres. Desde entonces hay elecciones en Cuba y pues puedes votar o no por el único candidato que hay. Y así las cosas, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre el comunismo de Europa y el de América Latina? El de Europa del siglo XIX y XX por lo menos estaba comprometido con la intelectualidad. El comunismo de América Latina está comprometido con la más profunda ignorancia. Pero esa es en realidad la terrible diferencia entre el comunismo de antes y el de ahora en todo el mundo. Antes eran intelectuales y científicos. La Unión Soviética funcionó muy bien casi siempre. La Unión Soviética cayó por muchos problemas internos, pero también por muchos conflictos externos, por muchas presiones externas, por Estados Unidos. La Unión Soviética, si no hubiera estado sometida a una guerra fría nuclear, hubiera funcionado mejor. Sin embargo, cayó, porque tampoco funcionaba, pero que sí era, como es un poco la China de hoy, aunque no sea comunista, que el partido sí está formado por intelectuales y científicos que toman las mejores decisiones posibles, en China más que en Rusia. Pero el comunismo de ahora es un comunismo ignorante, anticientífico, antirracional y que promueve la ignorancia entre todos sus súbditos, porque eso es lo que busca el comunismo de hoy, que tú seas un súbdito.